Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Bueno, y gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Parafarseando. Bueno, y ahora nos toca la carpa, que es la entrevista, que es la parte que siempre disfrutamos muchísimo de este programa, ¿no? Sí, la disfrutamos mucho porque nos movemos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de toda la bahía. Así vamos. Buscando qué está pasando culturalmente en la ciudad. Diferentes escenarios que vamos buscando, ¿no? De alguna manera, que viene al caso con lo de la carpa. Y en esta ocasión tenemos a Mónica de la Cruz. Gracias, Mónica, por volver con nosotros, porque la verdad el otro día nos quedamos así como con muchas ganas de... Muy picadas con el tema de la exposición La Raya en el Agua. Queríamos preguntarle cómo va la exposición. Pues primero, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo historias y escuchando también otras historias, ¿no? Que ustedes nos comparten. Todavía sigue la exposición, termina hasta el 29 de febrero. Y me ha parecido interesante, no tengo el dato así estadístico, pero por lo que me ha llegado de conocidos, no conocidos que se enteran de la exposición, parece que ha habido un buen recibimiento y que ha habido también un acercamiento, que era lo que a mí me interesaba, muy natural, muy orgánico, es decir, sin esta imposición de entrar a un espacio en el cual suceden cosas que posiblemente no vaya a entender, ¿no? O cosas que están como fuera de mi mundo, y entonces eso nos tiene a todos los que conformamos de alguna o de otra manera el taller muy contentos. Es interesante esto que dices, porque siempre que vamos a una exposición, a un museo, a una biblioteca, lo platicábamos también con Adriana, sí, ¿no? Hay todo este peso arriba de ti de que es casi sagrado, ¿no? Es casi un lugar sacro, ¿no? Así como que entras y el silencio, hay así como una especie de recogimiento, ¿no? Cierto comportamiento. Exacto. Muchas veces, como tú dices, piensas que no vas a entender lo que vas a ver. Claro. Aquí se rompe todo eso. Aquí se rompe, como recordando un poco a los radioescuchas, no sé si algunos tal vez no nos escucharon cuando vinimos Ireri, Topete y yo la vez pasada. Se hace en un espacio también no convencional, se hace en uno de estos locales que se encuentran en este momento sin uso y que amablemente los dueños de estos locales los están, digamos, prestando para proyectos culturales. Con la exposición de La Raya en el Agua, una praxis del log local, se inaugura, digamos, como esta etapa de generar estos proyectos. Es la primera exposición. Es la primera exposición, sí. Entonces, bueno, para nosotros eso fue doblemente emocionante. Y para mostrar 15 años de trabajo de un taller, pues que tiene un arraigo y que se ha mantenido a pesar, digamos, de los ires y venires de muchas situaciones, digamos, dentro de Vallarta. Entonces, el que sea un espacio que no es propiamente una galería, tal vez para algunos podría parecer que no iba a haber quien se acercara. Es un espacio pequeño, es un espacio que hubo que de alguna manera adaptar dentro de las posibilidades, porque no está, digamos, diseñado para hacer una galería o para hacer un museo. Entonces esta casa pues no es ni una cosa ni otra y juega un poco a hacer un escaparate que invita, ¿no? Precisamente por no tener esta rigidez de alguna manera, a entrar al quien se lo atope, pase, ¿no? Se acerque y que ande por esa zona. Entonces, creo que esa es una de sus fortalezas y creo que también se conjuntó, que ya habíamos comentado la vez pasada, que la gráfica también tiene un lenguaje o un acercamiento con la gente muy diferente que la pintura o la escultura. Es decir, hay digamos, como de por sí se rompe este concepto de la obra de arte en un sentido con palabras mayúsculas. ¿Por qué? Porque la gráfica tiende obviamente a reproducirse, ¿no? Es una técnica de reproducción. Exacto. Y por lo tanto está cabalgando entre pues el arte y el diseño,
entre todas estas funciones de comunicación que ha sido usada la gráfica, y por otro lado todo este sentido, digamos, de expresión profunda también, incluso de pensamiento y de digamos también de búsquedas de estilos y de formas. Entonces también esto yo creo que se vuelve algo muy interesante. Y que lo hace de alguna manera más cercano, ¿no? Que Exacto. va desde lo político hasta lo pop. Así ¿no? es. Con el póster. Todos alguna vez tuvimos un póster en nuestra juventud, Claro, en nuestra casa, claro, en nuestro cuarto. Claro, entonces yo pienso también que y el hecho de que no sea una exposición de nombres, es decir, que no sea una exposición de artistas, eso fue otra cosa que nos interesaba, y a mí particularmente me importaba que sea una exposición de un taller, ¿no? Y claro, el taller lo conforman personas, no las cosas, no un tórculo o digamos una prensa para imprimir o grandes instalaciones, es verdad, pero esta idea de un espacio, yo ya llamo un territorio, en donde se permita este cruce constante de personas, de ideas, de interactuar también, de grupos y demás, eso es lo que a mí me interesaba. Y entonces no es una exposición que pondere a un personaje o a un artista en particular, y en donde están de alguna manera representados en pocas obras, aunque son muchas porque el espacio es pequeño, en pocas obras, desde los artistas que han ido a trabajar, artistas connotados que han ido a trabajar al taller, hasta los últimos alumnos que han entrado al taller, en la misma igualdad de trato y en el mismo nivel, digamos, de respeto a su trabajo. Entonces, creo que eso también hace una gran diferencia. Sí. En algún momento tú hablabas de un tejido social sí. y cultural que entraña esta, digamos, que de alguna manera entraña la complejidad misma de la exposición, ¿no? O sea, busca, digamos, ese tejido social y cultural. Sí, yo pienso que aquí también hay otra cuestión que normalmente no se platica. Normalmente, bueno, uno va, o sea, se habla de hacer exposiciones, y ya sea que las hagamos los propios creadores o que los hagan otros en función de ciertas características. No sé, como espacio, nos caben 30 cuadros y ponemos 30 cuadros, ¿no? Uh-huh. Al menos como sucede normalmente en las dinámicas de la ciudad de Vallarta. Sin embargo, a mí me permitió, por azares de la vida, que esta exposición, hacer un ejercicio precisamente donde la curaduría, es decir, esto de cómo es que narramos a través de las imágenes o de la obra o de lo que se está exponiendo, cosas, historias, ¿no? Tenga un papel preponderante. Es decir, no es una exposición lineal, no es una exposición para ver el cuadro 1, cuadro 2, el cuadro 3 o el artista fulano, sino para hablar de la trayectoria de un taller a través de las imágenes. Entonces, esta narrativa pues se va construyendo, en mi caso, partiendo no de los cuadros en sí mismos, sino de precisamente la vida, ¿no? Claro. De la gente, del tejido que se va generando en ese espacio, ¿no? Entonces, creo que esa es la diferencia, pienso yo. Un tejido que aparte es muy característico de Puerto Vallarta. Sí. Y que normalmente lo vemos como un obstáculo. No tanto como algo que abone, sino como un obstáculo. ¿De qué estoy hablando? Gente que venimos de otro lugar, que no somos originarios de aquí, sí. ¿no? Gente extranjera, que muchas veces no habla el idioma. Que vienen por una temporada y se van. Gente aparte, bueno, hay residentes y hay que vienen aparte por una temporada, así 3 meses, ¿no? O 2 meses, lo que dure nuestra temporada, ¿no? Y las personas que nacieron aquí, jóvenes también, ¿no? Viejos, o sea, no hay digamos, no es muy homogéneo lo que sucede en este taller. Y eso como es parte del reflejo de la sociedad de Vallarta, claro, que eso lo hace más complejo todavía. Por eso tenemos en Vallarta algunos problemas, ¿no? En nuestra socialmente. Claro. Pero aquí lo que hace es abonar, generar, insisto, ese precisamente ese territorio en donde se pueda generar este tipo de sinergias, ¿no? Y por otro lado también se están dando otros fenómenos que a mí me parecen interesantes.
que siempre vemos siempre hacia afuera y nunca ponderamos lo que hay aquí hasta que viene alguien de fuera y te diga, wow, aquí está pasando algo, algo muy interesante, ¿no? Es también cómo se ha ido gestando la manera de coordinar el taller, ¿no? Es decir, no es una coordinación lineal, en este caso lo está coordinando la maestra Ireri Topete, que también en algún momento he comentado en otros espacios, le da una característica importante la idea de mujeres al frente de talleres de estas características. Hay muchas, México es un espacio de gráfica. Muchísimo. Eso a veces perdemos la dimensión y se nos olvida, pero insisto, tienen que venir gente afuera para decirte es que aquí la gráfica está viva. Hay muchos talleres y muchos talleres obviamente privados y en ellos hay muchas mujeres trabajando y hay muchas grabadoras trabajando, pero talleres, digamos, públicos o talleres de instituciones así abiertas, públicas, no hay casi, donde hay mujeres trabajando. Sí. La mayoría son de hombres. Digo, que yo conozco, bueno, está Yulia Akhmadeva en Morelia, en la Universidad de Morelia. Estaba hace poco en la FAD, en mi escuela, Luisa Estrada al frente del taller de producción de la universidad, pero digamos son pocas. La mayoría trabajan en sus espacios privados que sí dan clases, etcétera, pero que no están al frente en estos espacios abiertos. Y eso también genera, y eso yo creo que sería digno a alguien que le interese por ahí, que está haciendo algún análisis de género, les doy un tema ahí también a analizar. Cómo se está generando también estos cambios en talleres de gráfica, en donde las mujeres están, digamos, muy presentes, coordinando el taller, pero también trabajando en el taller. Por ejemplo, vemos muchas mujeres y también esto que tú comentabas es muy interesante. Cuando, por ejemplo, hubo el primer seminario del libro de artista en el 2003, de pronto teníamos, ya creo que lo había comentado, la persona más joven trabajando en el taller, que tenía 11 años, y una de las compañeras que es mayor, en ese momento no quiero decir porque siempre me equivoco con las edades, pero sí hablemos de una gente mayor de 60 años. Y de pronto en estos espacios de trabajo se sienta uno a platicar y entonces estábamos hablando con esta compañera que queremos muchísimo, que conoce muy bien Vallarta de muchos años y nos contaba unas historias, hablando de esto que ustedes aquí hacen, toda esta cuestión casi de tradición oral, unas historias maravillosas de Vallarta, de cómo era Vallarta, porque ese fue el 2011, ese proyecto fue sobre Vallarta al mar. Entonces nos nutrimos de tantas cosas en ese taller y entonces tenemos gente que estaba de muy corta edad, pues aprendiendo esto a la par de que estás aprendiendo técnica o que estás aprendiendo una manera de hacer algo. Entonces se hacen espacios, digamos, también de rescate de historias o de intercambio de historias o de terapia grupal, ¿no? Sí. Y eso es muy interesante también. No, me parece que tenemos que ir un corte y sí nos gustaría que al regreso, si nos puedes leer algo de los testimonios. Claro, gracias. Un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Regresamos. Qué lindos y negritos que Dios me dio. Ya estamos de regreso, muchas gracias por seguirnos acompañando. Bueno, estamos platicando con Mónica de la Cruz, hablando de la exposición Una raya en el agua. Y todo, digamos, todo lo que implica esa curaduría, todo lo que lleva implícito el generar una exposición y todo lo que nos deja también, ¿no? Creo que tú tenías algo para comentarnos de algún Sí, testimonio. Bueno, aquí lo interesante también es que uno se tiene que sumergir en empezar a escuchar, ¿no? Lo que la gente que vive o ha vivido este taller, por ejemplo, en particular, tiene para decirnos. Es decir, nadie puede hacer una exposición de algo que de alguna manera no conozca. Y para eso me fue importante preguntar. Y les pedí a los que fueron coordinadores del taller y a la actual coordinadora que me diera algún testimonio de qué ha sido estar en el taller. Y quisiera empezar
al revés, primero por la coordinadora actual, Ireri Topete, que espero nos esté escuchando desde el taller, que está trabajando precisamente con la gente en el taller todavía. Y bueno, ella compartió esto. La Raya, el taller La Raya, marca en mí un parteaguas por permitirme aprender y compartir la disciplina del grabado. Es en él donde he encontrado una voz propia. El taller ha sido un espacio generoso conmigo, primero como alumna y en la actualidad como coordinadora del mismo. Le tengo un cariño entrañable y lo valoro por ser único. Me sueño navegando sobre el Tórculo en una creciente del río rumbo al mar. Hablando del espacio físico, además, tan privilegiado que tiene el taller, ¿no? Exacto. Y perdón, aquí los que no saben, en el grabado generamos a través de una matriz que puede ser de madera, de metal, de acrílico, una serie de formas que se entintan y se necesita para transferir al papel, pasar por una prensa o un tórculo para que esto permita por la presión esta transferencia. Entonces el tórculo, la imprenta es como digamos una herramienta muy particular que hay en los talleres de grabado y tiene normalmente una rueda enorme que para muchos es como una especie de timón de barco. Sí. Entonces esta idea del tórculo, del timón, del río y de la mar, sobre todo en este espacio que está en el río Cuale, pues es una constante, digamos, como metáfora, ¿no? Y llevar el taller de grabado, pues es eso, llevar el timón y llevarlo a buen puerto, ¿no? Pues sí. Y llevarlo de otra manera, diría yo, ¿no? De la manera femenina. Sí, a mí me llamó mucho la atención lo que dices de estas mujeres, en este caso la maestra Ireri Topete, que se atreven a liderar espacios públicos y a convertirse en figuras públicas, cuando las mujeres hemos estado tan en lo privado. Sobre todo en espacios, yo siempre lo digo porque es la verdad, digo, no conozco a todos los grabadores del país, pero sí he tenido cercanía con muchos y es un club de Toby, literal, es decir, a pesar de que hay una gran cantidad de mujeres trabajando en el grabado, hay por la propia disciplina, yo creo también hay una serie de características, pero es como un círculo mucho más cerrado que la pintura, que la escultura, en donde sí hay una presencia, digamos, muy patriarcal o muy impositiva o muy fuerte del hombre, ¿no? Y entonces también esto implica enfrentarse a un mundo, ¿no?, en donde la credibilidad y donde la fuerza, digamos, de liderazgo, pues entra en este juego también de poderes, ¿no? Hay que irse abriendo camino. Exacto. Entonces creo que también esto hace que el taller tenga características muy particulares y maneras de ser muy particulares. Y me encanta que lo haga desde la voz, decía yo, femenina, de la metáfora, de la poesía, ¿no? Sí. El texto que leíste es poesía. Claro. No es decir, bueno, yo como aquí yo soy la maestra, la directora del taller, no. Deja el discurso, digamos, machista, ¿no? O patriarcal. Y se atreve a describir lo que está haciendo desde su ser mujer. Yo creo que ahí es muy importante. Sí, esa parte yo creo que insisto, habría que hacer, digamos, hay una posibilidad ahí de trabajar esa cuestión. Claro, que también creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando hablamos sobre la situación de Vallarte, las características de Vallarte y demás, se nos olvida precisamente hacer análisis de todas estas actividades y todos estos aspectos. Nos vamos más bien hacia tratar de demostrar que el puerto tiene cosas para el turismo o que tiene así cosas culturales con C mayúscula, pero no que tiene espacios de generar cultura, de generar a partir de esto que hablábamos de tejido social, maneras propias de gestar y de hacer y de crear, ¿no? Es decir, no nada más se crea a través de hacer una pintura, una escultura, sino también se están creando relaciones, vínculos, maneras de interpretar, de narrar, de vivir la realidad, ¿no? Y eso es finalmente lo que le da identidad a un lugar. Sí. No es quiénes estamos, quiénes llegamos, quiénes nos vamos. Es todo esto que está abajo del agua, que se está gestando, que se está formando. Eso es lo que estábamos hablando un poco, lo de la identidad de los lugares, ¿no? Claro. Y lo local,
¿no? Sí, que finalmente es parte de la exposición, ¿no? La práctica, la praxis de lo local. ¿Qué es esto local? Exacto, ¿no? este ejercicio, tejido, ¿no? Exacto, este ejercicio de llevar estas maneras, digamos, de interpretar lo que se genera a niveles, digamos, de macrohistoria a microhistoria, ¿no? Y en ese sentido creo que hay muchos lugares en Vallarta, en este trabajo cotidiano, ¿no? Del hacer cotidiano, ¿sí? Y que digamos, como tejer en fino, que a veces perdemos de vista, y que era también algo que me interesaba pues remarcar con respecto al taller, que insisto, a veces alguien que viene fuera lo puede detectar, ¿no? Pero por desgracia aquí adentro normalmente nos cautivamos por todo lo que viene afuera, ¿no? Es decir, que está bien, digo, no estoy diciendo que esté mal, pero que aquí también se están haciendo, digamos, grandes experimentos sociales, ¿no? Y grandes propuestas que no son, digamos, expuestas de manera... No, y que no vienen impuestas de exacto, otro lado, ¿no? Exacto, sino que, bueno, vamos a crear desde nuestras necesidades, desde nuestras posibilidades, desde nuestras capacidades. Desde nuestras realidades. Desde también, nuestra ¿no? realidad. Y creo que esa parte me interesaba mucho como que estuviera presente en la exposición, ¿no? No sé si tal vez esto se sienta no de manera tan explícita en la exposición, pero creo que está ahí. Creo que tan está ahí que creo que normalmente la gente que va tiene por lo menos una sensación de que está percibiendo algo que tiene una cierta organicidad, que tiene, digamos, una cierta fluidez, que puede, digamos, explorar, ¿no? Tú hablabas, nos comentabas acerca de que la forma en que está puesta la exposición, que es por momentos, por decirlo así, ¿no? Eso sería bien interesante para la gente que tenga interés de ir a la exposición, que entienda un poco qué son esos momentos que tienen ustedes, digamos. Pues. Bueno, ya habíamos comentado que precisamente la raya del agua, pues alude por un lado al nombre del taller, que es la raya, y por otro lado también al hecho de que estamos en el río Cuale, y a estas metáforas extraordinarias que nos da precisamente el río y el agua, ¿no? Y la idea de crear espacios sin fronteras o límites, digamos, fijos, permanentes, absolutos. Entonces, en ese sentido, yo creo que no podía ser una exposición cronológica. Es decir, de 1900 y de casi desde 2000 a 2000 tanto ocurrió esto. Porque lo que empecé a notar es que ocurren, digamos, situaciones que se presentan a veces como únicas y a veces como constantes en el taller a lo largo de sus diferentes coordinadores y a lo largo de su historia. Y a esto yo le llamé momentos. Entonces, dividí la exposición en estos momentos, que tenían, digamos, un orden como, digamos, desde, no necesariamente desde lo más importante o menos importante, sino desde momentos, digamos, de gestación. Entonces, este primer momento tiene que ver pues con la gente que ha coordinado el taller, ¿no? Poner, obviamente, parte de su producción, que coordina el taller y que, por lo tanto, pues sostiene de alguna manera el taller. Por otro lado, los momentos que ha habido impresores dentro del taller, que han obviamente formado, que han ayudado, que han asesorado, que han permitido incluso que se puedan generar carpetas o producción incluso más, digamos, de mayor tiraje para algún artista que viene en particular a trabajar al taller, y que a veces no son muy considerados en los talleres. También se les ve, digamos, como de segunda división, ¿no? Cuando muchos de ellos, bueno, tienen una gran capacidad, un gran talento, un gran conocimiento técnico, ¿no? Digamos, de la cocina, del grabado. Por otro lado, estos espacios, poner, digamos, algunos, insisto, es una exposición pequeña, entonces no son muchísimas obras, pero digamos algunas, de los jóvenes que en diferentes momentos se han acercado al taller. Estos jóvenes que puede ser que estudien algo relacionado al arte o al diseño, u otros no, que sean locales o que vengan de fuera, y que a través del taller han descubierto el grabado. Algunos de ellos, eso les ha ayudado a decidir y a definir una profesión. A otros los ha, digamos,
formado, los ha sensibilizado a la parte, digamos, de creación, aunque se dediquen a otra cosa. Y ha habido, digamos, experiencias muy únicas y muy particulares. Por otro lado, los momentos como uno en particular que hubo de un trabajo de acercamiento con los huicholes, en donde se trabajó el taller con, digamos, con miembros de la comunidad wixárika, y salieron también de ahí cosas muy, muy interesantes con este trabajo directo con estos compañeros, ¿no? Por otro lado, hay, digamos, o está ahí planteado momentos de trabajo de la gente, de artistas que van a trabajar, desde artistas muy, muy formados hasta artistas, digamos, en plena formación, en diferentes épocas. Por otro lado, hay momentos, digamos, en donde el taller ha participado en exposiciones internacionales o en propuestas internacionales o nacionales, a través de carpetas, a través de concursos, a través de exhibiciones, ¿no? Y que también, bueno, ahí está como presente lo que se ha hecho. Y por otro lado, esta relación del grabado con otras disciplinas, que eso también es muy importante, como les comentaba, ¿no? Ahora se habla mucho de hibridación, se habla mucho de la expansión, ¿no? Del arte expandido. Esa es la nueva palabra para decir lo mismo, yo insisto. Perdónenme los teóricos contemporáneos, pero es una manera muy chic de hablar de algo que siempre se ha hecho, ¿no? Quiere decir que también es un espacio que no es rígido, decir, aquí hacemos nada más grabado de este tipo, ¿no? O se realiza de este tipo, sino que ha estado abierto a experimentos individuales como colectivos. Entonces, por ejemplo, Miguel Pérez, que algún tiempo estuvo coordinando el taller, estuvo experimentando sobre la cuestión de la animación, de lo digital y el grabado. Ahora que se habla de mapping, ¿no? De mapeos y toda esta cuestión que se proyecta sobre la pared, bueno, él fue uno de los primeros a hacerlo en Vallarta. Eso también es importante, es decir, de esto nos falta quien lleve la historia de todas estas partes, no solamente del grabado, sino de muchas otras quehaceres en Vallarta, ¿no? Y por último, este momento que ha sido una constante importante en el taller y que le da una característica al taller particular, es la relación que se ha establecido a partir de la llegada por etapas y bueno, por muchas razones aquí, y del maestro Daniel Manzano, que empezó a trabajar los seminarios de libros alternativos y de artista, entre, digamos, la gráfica y los libros alternativos, los libros de artista, el libro objeto, etcétera. Y también la relación, que será el último momento, entre la gráfica y el diseño, especialmente en el caso del cartel. En este caso, bueno, se exponen algunos carteles relacionados a la lucha libre. Es decir, en el taller también quiere decir que hay también estas inquietudes, y hay gente que trabaja diseño, por ejemplo, no necesariamente artes, y que también ha aportado su visión al taller, ¿no? Entonces, la idea es como hablar de estos momentos varios, uh-huh, y dar, digamos, como alguna muestra o alguna, digamos, articulación de imágenes en relación a esos pequeños o grandes momentos. Creo que nos vamos a corte y regresamos. Para reír y a veces para llorar. Parafarseando. Qué lindos y negritos que Dios me dio. El taller del cual le abrió una parte importante de mí, con la que yo experimenté en la Ciudad de México antes, pero encontrar a mi disposición medios digitales y maneras antiguas de procesar la imagen definitivamente me incentivó. Estar al lado de Sergio Martínez, Fernando Sánchez y Irene Topete, el taller del cual me guió para entender qué tan importante es la unión de medios de los procesos creativos y la necesidad de abordar los nuevos recursos a través de las disciplinas artísticas para establecer un puente básico de comunicación general. Este es el testimonio de uno de los ex coordinadores, Miguel Pérez. ¿Aquí qué rescatarías en su experiencia, en la experiencia de Miguel? ¿Es ese diálogo que se da? ¿Es estar en comunidad?
y que el estar en comunidad, por ejemplo, en un taller no implica que yo pierda mi posibilidad de experimentación de mis intereses, y a la vez que esto pues va a nutrir a los demás integrantes de ese taller en un momento, claro, ¿no? Como lo que comentaba. Porque hay ese intercambio, digamos, de ideas. Ese intercambio de ideas y de ponerse a hacer. Sí. Exacto. Yo creo que lo interesante de un taller es eso, es un lugar para hacer, es Exacto. un lugar para ejercitar. Es un lugar para experimentar. Para ver qué está haciendo otro y poder aprender también entre los integrantes la técnica y las Exacto. diferentes... normalmente en un taller, digamos, de una universidad está todo muy, muy, digamos, bajo un currículum, ¿no? Un plan Exacto. de estudios, y hay que hacer ciertas cosas. Ciertos proyectos ya preestablecidos. O hay talleres, digamos, a nivel municipal o estos talleres públicos que simplemente, bueno, se enseñan 2 o 3 técnicas, ¿no? Y nos vamos llevando así el taller. En este caso, la diferencia es que es un espacio que combina las dos partes, digamos, permite aprender técnicas, permite irte a relajar, es decir, yo puedo decir, quiero ir al taller, pues a ponerme a grabar y pasármela bien, hasta ponerte a experimentar de manera más seria, sobre algún aspecto de la gráfica. Creo que esa libertad que lo da precisamente por sus características propias es lo que lo hace único. Claro. En esta palabra local que a mí me gusta mucho, le comentaba yo a Ireri mientras estábamos en corte, que se me hace muy lúdica. Creo que es muy importante nombrar las cosas, y en el momento de combinar lo global con lo local y formar esta palabra local, siempre se me hace como un juego, ¿no? Como muy lúdico. Pero en este descubrimiento de lo local y en esto que está haciendo el taller, La Raya, rompe con muchos paradigmas, ¿no? Rompe con muchos estereotipos rígidos. Hablábamos también de la rigidez, ¿no? ¿Qué pasa con el arte, Ireri? ¿Qué está pasando Mónica. ¿Qué pasa Ireri, con el arte? Está hablando desde allá, contesta por el Mónica, radio. Perdón. Mónica, ¿qué pasa con el arte en este mundo tan cambiante, tan flexible del que estábamos hablando, ¿no? Expandido. Bueno, yo creo que se están generando y gestando muchísimas manifestaciones. Yo creo que lo que sucede es que se ha fragmentado, que se ha establecido un debate que hasta cierto punto a mí me ha parecido muy falso, que se da más bien por intereses del mercado, del arte. Es decir, estamos en una etapa de lucha entre que el realismo, ¿no? Y que si lo abstracto, y que si el arte conceptual contemporáneo no sirve, ¿no? Porque todo es una falacia y todo es una porquería. Pero de alguna manera no siempre han convivido todos. Yo pienso que, exacto, que al final del día estas son apreciaciones de cierto sector cultural que se maneja, digamos, en este rango comercial, profesional y digamos de la industria del arte, ¿no? Que se están peleando, yo creo, esta cuestión de que regrese el realismo, ¿no? Y esta gente que sigue discutiendo sobre el arte conceptual como algo negativo, lo cual me parece absurdo. Esta cuestión absolutista es completamente absurda y además completamente ahistórica. Es decir, todo esto siempre ha convivido y en realidad, insisto, se vuelve como una cuestión muy artificial para forzar ciertas tendencias. Eso podemos llamarlo así. Sin embargo, la gente hace, ¿eh? Es decir, a pesar de lo que los demás digan, ¿no? Duchamp decía que el arte tiene la mala costumbre de acabar con los conceptos de arte, ¿no? Es decir, es parte de su naturaleza. Entonces, yo pienso que goza de muy buena salud, que a nivel, digamos, si hay un desgaste a nivel de Occidente, pero esto, bueno, viene planteado, no sé, desde los 80s, no es algo nuevo, a partir del posmodernismo y todas estas cuestiones, y que nos está llegando esta ola tarde, ¿no? Y la estamos discutiendo como yo pienso que con 20 años o más después, en la cual lo que está ocurriendo es el agotamiento, digamos, de Occidente, de sus propios paradigmas, y que entonces otra vez, como lo ha hecho constantemente, pues empieza a voltear hacia las periferias y a encontrar lo que hacen los demás y se lo lleva a su campo, y entonces cuando ellos sí lo firman, cuando ellos sí lo escriben, cuando ellos sí lo presentan en sus museos, entonces sí es arte, ¿no?
esta gran también discusión sobre la cuestión del plagio y del plagio, digamos, como parte incluso de una propuesta, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha pasado, que el arte generado en los grandes centros dominantes, pues está volteando hacia afuera para tratar de oxigenar. Esto, insisto, viene desde los 80s, ¿no? Entonces, como siempre, recurre hacia los grupos no, digamos, más marginados, ¿no? Entonces descubre de manera exótica, ¿no? Lo fresco. Lo indígena, y descubre el arte religioso, y descubre, ¿no? De otros lugares y de otras propuestas. Eso, insisto, es lo que nos pasa en México, que la historia oficial y de mercado está ponderando ciertos sectores y no, digamos, no está volteando a ver qué está pasando en realidad. ¿Qué ocurre en realidad? Esas luchas de poder de los consagrados que quieren imponer, entonces, y eso ha pasado claro, a lo largo de la historia, hay que aprender, ¿no? a ver. Entonces están los críticos de arte y los curadores, yo les llamo a veces muy burócratas, ¿no? Del arte, en sus espacios, digamos, repitiendo lo que ya dijo fulano, sutano y demás, pero no van, es decir, no están, digamos, acercándose a lo que se está gestando. Exacto. Y claro, se ve caótico porque no es lo mismo ya tenerlo a la distancia que empezar a recolectar toda esta situación y empezar, digamos, a analizarla y entenderla sin clasificarla a ultranza, ¿no? Pues estamos a punto de terminar. Nada más le queremos comentar a quien nos marcó por Facebook. El disco es Felipe Raposo, First Falls. Lo puedes encontrar en línea en YouTube. En Spotify no está, lo acaban de quitar, por eso le digo. Y el texto, el cuento que leí de uno de los chicos de la Universidad de Arcos, es un cuento también de Felipe. Nada más Felipe, así lo firmó. Se llama Felipe. Fraternidad. Mónica, 1000 gracias. Se nos fue el tiempo volando. Nos quedaron otra vez 1000 preguntas, ¿no? Pero bueno, le queremos agradecer a Mónica de la Cruz el haber estado en Parafarseando, invitándola a que pronto también vuelva a venir. Muchas gracias. Yo nada más comentarles que el 29 termina la exposición, pero la pueden ver todavía de miércoles a sábado, de 10 a 2 y de 5 a 8, y agradezco muchísimo la invitación y agradezco muchísimo a toda la gente de La Raya, que espero nos estén escuchando, y a todo el público en general. Ojalá nos visiten y compartan con nosotros. Vaya y conozca lo que se hace de una manera local. Lo que está sucediendo por acá. Gracias, hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentaron Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Te esperamos el próximo martes. Parafarseando. Adaptar dentro de las posibilidades, porque no está, digamos, diseñado para hacer una galería o para hacer un museo. Entonces esta casa pues no es ni una cosa ni otra, y juega un poco a ser un escaparate que invita, ¿no? Precisamente por no tener esta rigidez de alguna manera, a entrar a quien se lo atope, pase, ¿no? Se acerque, y que ande por esa zona. Entonces creo que esa es una de sus fortalezas, y creo que también se conjuntó, que ya habíamos comentado la vez pasada, que la gráfica también tiene un lenguaje o un acercamiento con la gente muy diferente que la pintura o la escultura. Es decir, hay digamos, como en uno de estos locales que se encuentran en este momento sin uso, y que amablemente los dueños de estos locales los están, digamos, prestando para proyectos culturales. Con la exposición de La Raya en el Agua, una praxis del log local, se inaugura, digamos, como esta etapa de generar estos proyectos. Es la primera exposición. Es la primera exposición, sí. Entonces, bueno, para nosotros eso fue doblemente emocionante. Y para mostrar 15 años de trabajo de un taller, pues que
que tiene un arraigo y que se ha mantenido a pesar, digamos, de los ires y venires de muchas situaciones, digamos, dentro de Vallarta. Entonces, el que sea un espacio que no es propiamente una galería, tal vez para algunos podría parecer que no iba a haber quien se acercara. Es un espacio pequeño, es un espacio que hubo que de alguna manera en el cual suceden cosas que posiblemente no vaya a entender, ¿no? O cosas que están como fuera de mi mundo, y entonces eso nos tiene a todos los que conformamos de alguna o de otra manera el taller muy contentos. Es interesante esto que dices, porque siempre que vamos a una exposición, a un museo, a una biblioteca, lo platicábamos también con Adriana, ¿no? Hay todo este peso arriba de ti de que es casi sagrado, ¿no? Es casi un lugar sacro, ¿no? Así como que entras y el silencio, hay así como una especie de recogimiento, ¿no? Cierto comportamiento. Exacto. Muchas veces, como tú dices, piensas que no vas a entender lo que vas a ver. Claro. Aquí se rompe todo eso. Aquí se rompe, como recordando un poco a los radioescuchas, no sé si algunos tal vez no nos escucharon cuando vinimos Ireri, Topete y yo la vez pasada. Se hace en un espacio también no convencional. Se hace en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y Ruta 383 presentan Parafarseando, un programa de farsas y relatos locales para contar, para que no te cuenten. Ya comienza Parafarseando. Bueno, y gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Parafarseando. Bueno, y ahora nos toca la carpa, que es la entrevista, que es la parte que siempre disfrutamos muchísimo de este programa, ¿no? Sí, la disfrutamos mucho porque nos movemos, ¿no? A lo largo y a lo ancho de toda la bahía. Así vamos. Buscando qué está pasando culturalmente en la ciudad. Son diferentes escenarios que vamos buscando, ¿no? De alguna manera, que viene al caso con lo de la carpa. Y en esta ocasión tenemos a Mónica de la Cruz. Gracias, Mónica, por volver con nosotros, porque la verdad el otro día nos quedamos así como con muchas ganas de... Muy picadas con el tema de la exposición La Raya en el Agua. Queríamos preguntarle, ¿cómo va la exposición? Pues primero, muchísimas gracias. Es un gusto estar aquí con ustedes, compartiendo historias y escuchando también otras historias, ¿no? Que ustedes nos comparten. Todavía sigue la exposición, termina hasta el 29 de febrero. Y me ha parecido interesante, no tengo el dato así estadístico, pero por lo que me ha llegado de conocidos, no conocidos que se enteran de la exposición, parece que ha habido un buen recibimiento y que ha habido también un acercamiento, que era lo que a mí me interesaba, muy natural, muy orgánico, es decir, sin esta imposición de entrar a un espacio